noches. Estamos con ustedes en un nuevo programa de La Voz de los Invisibles y en esta oportunidad tenemos la dicha de contar con la presencia del padre Pepe Di Paola. Yo te diría, si me permitís, buenas noches, es un privilegio tener al padre Pepe acá. Yo creo porque que sí. podemos ver cosas profundas de nuestro corazón que están trabajándose. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Y antes de ir a las preguntas que le vamos a hacer al padre, es importante que destaquemos que este programa es un programa que está dedicado a todos los sectores vulnerables de la sociedad, Claro. como sectores invisibles, y con especial acento en las personas discapacitadas. Pero en este caso particular, nosotros queremos hablar de la vulnerabilidad, de los sectores vulnerables de la sociedad. Y en particular, el trabajo que esté realizando desde que comenzó su sacerdocio, el padre Pepe. Pero antes de eso, queríamos hacerle una pregunta que yo creo que tiene mucha importancia para el momento actual de la Iglesia y el futuro. El Papa Francisco, antes del cónclave, hizo algunas afirmaciones, declaraciones, dentro del cónclave, donde planteó cuál era la misión que él consideraba que debía tener la Iglesia en esta etapa. Planteó la necesidad de una iglesia peregrina, como decía él, de una iglesia callejera y misionera. Creo que es algo muy profundo. Nos interesa saber qué es lo que opina el padre Pepe respecto a esto, que creo que tiene mucho que ver con su trabajo. Que ya trabaja hace mucho antes que nuestro querido papá, ¿no? Sí, la verdad que es un anhelo, ¿no?, de Francisco, y creo que es lo que necesita la Iglesia hoy. La Iglesia se caracteriza siempre por ser misionera. Cuando se queda, se estanca. Entonces, el Papa ve un peligro en ese estancarse. Creo que ese dinamismo que le da justamente la evangelización, el salir hacia afuera, el no quedarse dentro del templo, de los propios grupos, sino estar en una conexión permanente con la sociedad, es lo que le da vida, es la esencia de su misión. Y por eso yo creo que hoy día se le pide al Papa que cambie a uno, al otro, tal cosa o tal otra, pero el Papa se da cuenta que lo fundamental es que el cambio sea total. O sea, no sirve de nada que él cambie en el Vaticano a una persona si una diócesis no se pone en clave misionera. Claro. Entonces, por eso a los jóvenes en Río le dice hagan lío, porque en el fondo sabe que la transformación va a venir de abajo hacia arriba, ¿no? De arriba hacia abajo puede haber algunos cambios que evidentemente son buenos y la Iglesia los necesita, y ojalá que Francisco lo vaya haciendo cada vez más, pero lo más importante es que los de abajo tomemos conciencia del rol que tenemos, y creo que a eso apunta el Papa Francisco. Y sobre todo los jóvenes, Pepe, que tienen internamente un deseo de comprometerse, Sí. de estar, ¿viste? Y de repente están paralizados, de repente realmente no se les da las oportunidades. Yo creo que es el momento para los jóvenes, porque esto que dijo el Papa Francisco, hagan lío, no es hacer lío por hacer lío y romper cosas y demás, sino movilizar todo Claro. esto. Ese hacer lío significa ser comprometidos, ser creativos, Claro. gastar el tiempo en otro. Eso es romper la inercia, la seguridad, el escapismo, el individualismo, Claro. que es lo que va haciendo que una persona le vaya perdiendo el sentido de la vida, ¿no? Y Claro. justamente lo que quiere Francisco es que los jóvenes recuperen el sentido de la vida y en ese ponerse en el servicio, ¿no? Y En la clave el misionera. vínculo, ¿verdad, Pepe? Sí. Ese vínculo que hace crecer a ambas partes, ¿no? Porque
Yo leía una vez justamente Francisco, cuando decía, cuando regalas algo, es cada vez más tuyo. En este sentido, ¿no? Y es así. Bueno, en este sentido, lo que me interesaba era un poco la experiencia desde el inicio del sacerdocio, por eso le preguntaba, porque creo que tiene que ver con esto. Porque de alguna manera el padre Pepe ha sido un ejemplo de esta iglesia. Entrega. Esta iglesia con entrega, esta iglesia misionera y este salir y este generar cambios en cada uno de los lugares donde tuvo que trabajar. Por ejemplo, Santa Rita. No, en Santa Rosa. Santa Rosa, perdón. Bueno, lo dejamos que cuente él. Sí. Son parecidas igual, Santa Rita y Santa Rosa. Sí, la verdad es que yo siempre tuve una vocación que fue la de trabajar con los niños, con los jóvenes, por eso siempre me sentí muy identificado con la figura de Don Bosco, ¿no? Para mí Don Bosco fue, sin ser salesiano, un santo que marca un rumbo en el trabajo de la iglesia. Entonces, en Santa Rosa, estuve en Santa Lucía, parroquias de barrio, en donde lo fuerte fue trabajar con la niñez y con la juventud, los que venían a la iglesia, los que no venían a la iglesia, por eso organizábamos grupos juveniles, pero también organizábamos maratones, campeonatos de fútbol, festivales, o sea, la idea era llegar al corazón del joven, algunos con más tiempo, porque venían a los grupos, otros en lo que podíamos llegar a través de algún evento que podíamos organizar. Y también algo que nos marcó mucho el seminario, a varios de nosotros, esta opción por los pobres, ¿no? Que en el seminario lo fuimos viviendo mucho. Y entonces eran como dos ejes que para mí eran muy fuertes, ¿no? Trabajar por los niños, por los jóvenes. Recuerdo que en Santa Rosa visitábamos mucho las casas tomadas, organizábamos... mi párroco en esa época era el padre Oscar Ojea, que ahora es el obispo de San Isidro. Él también, una creatividad, unas ganas de trabajar muy grandes. Así que realmente los primeros años de sacerdocio para mí fueron muy importantes porque podía concretar estos anhelos de trabajo, de salir, ¿no? Salíamos a un barrio como San Cristóbal o Barracas en el lugar de Santa Lucía. Y bueno, después, claro, cuando fui a la villa pude juntar en un mismo lugar y la misma gente esta opción por los pobres y el trabajar por la niñez y la juventud, ¿no? Pero fue una cosa que nació, ya te diría, desde el momento de mi vocación, ¿no? En esa historia, en esa trayectoria, en ese compromiso tuyo con la gente y con la vulnerabilidad, ¿has visto o has tratado personas con discapacidad, con alguna dificultad, además de la dificultad personal, de la pobreza, de la falta de oportunidades? ¿Has visto, se han cruzado en tu camino personas con discapacidad? ¿Qué pasó con ellas? Sí, realmente en todas las parroquias donde estuve, realmente me he encontrado con hermanos y hermanas y realmente de lo más variado, ¿no? Desde asistir, desde que participen en catequesis, desde dar la comunión, desde que algunos tenían un rol importante dentro de la comunidad. Así que realmente ha sido para nosotros muy formativo. Y te diría, una de las tareas que hacíamos para los jóvenes en las villas, 21 por ejemplo, era que fueran a vivir una semana como voluntarios al Cotolengo de Don Orione en Claypole. Y realmente para los chicos no había mejor semana que esa, ¿no? Porque realmente decían que el común denominador era aprendimos más que lo que fuimos a dar. Lo que fuimos a dar era nada, pero aprendimos. Y muchos de los campamentos que realizamos con exploradores, que era el grupo que fundé ahí en la Villa 21, íbamos al Cotolengo porque había unas hermanas que estaban ahí, que nos prestaban el lugar atrás, así estamos en permanente comunicación con ellos, hacíamos a veces deporte juntos.
Realmente fue muy, muy bueno para los chicos, tanto para ellos como para los nuestros. Muy bueno. Estamos llegando a la etapa, digamos, y ya estás hablando de la Villa 21. Sí, Fue una experiencia muy especial, muy particular. Además porque has estado más de 10 años sí. ahí. 14 años tuve. Bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo fue esa experiencia al inicio? Realmente fue realmente muy linda. Al principio era un poco más dura, porque la Villa 21, el párroco se fue, había que buscar un reemplazante, era una villa muy violenta y bueno, y Bergoglio me propuso de ser párroco de ahí. Yo estaba en Ciudad Oculta en ese año trabajando, pero ya siendo párroco podíamos proyectar algo con más tiempo. Claro. Entonces me pareció un desafío bueno y realmente me parece que fue el lugar en donde pude concretar mis anhelos como sacerdote, en donde pude aprender mucho, en donde pudimos trabajar en comunidad. Realmente fue un tiempo extraordinario, ¿no? Y realmente empezamos, es una comunidad donde la mayoría son paraguayos, así que primero estaba cada uno por su lado, esto que era muy violenta porque el territorio estaba marcado por pandillas, pero lo que hice fue, junto a la comunidad, eran algunos, un grupo pequeño, dijimos, ¿por qué no traemos a la Virgen de Cacupe, ¿no? La patrona del Paraguay? Y hagamos un hecho que nos una a todos, que nos saque de las casas, que nos... Y bueno, hicimos eso, un grupo fue a buscarla, la llevaron a la catedral y con la gente de la villa fuimos a la catedral a buscarla. Impresionante, la catedral de Buenos Aires llena de la gente de la Villa 21. Hablamos de una villa que en esa época tenía 15.000 habitantes, ¿no? Ahora tiene como 50.000. Entonces, era una multitud para lo que era ese tiempo. Y después fuimos caminando, la misa la dio Bergoglio, me acuerdo como si fuera hoy. Bergoglio se reía porque el coro de los canónigos, los chicos estaban parados arriba con banderas paraguayas, argentinas. Y bueno, empezamos a caminar y después nos dimos cuenta que Bergoglio vino como uno más rezando el rosario hasta la villa, son 40 cuadras, y ahí estaba todo el barrio, no había nadie en su casa. Y bueno, a partir de ahí empezamos a contar otra parte de la historia, ¿no? La Villa 21 ya fue diferente porque llegamos un poquito a la médula, ¿no? Al corazón de la gente y pudimos realmente a partir de ese momento crecer muchísimo en propuestas, tanto de prevención, de recuperación, de retiros espirituales, para los obreros, para las mujeres. Bueno, realmente un trabajo lindo. Empezamos dando apoyo escolar para chicos pues los chicos no terminaban séptimo grado en aquella época, hablo de 1997. Nos reuníamos con los directores de las escuelas, decíamos, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar a trabajar en conjunto. Bueno, y de pronto empezamos con el apoyo escolar, después los centros de día, para niños, para adolescentes. Los chicos empezaron a terminar la primaria, ya se preocupaba la secundaria. Ahí surgió un colegio secundario, la escuela de oficio. Perdón, yo creo le vamos a pedir al director que tenemos algunas imágenes que nos interesa que vaya pasando Sí. de las distintas etapas de la Villa 21, pero aprovecho este corte para hacer una pregunta muy puntual. Había mencionado que había muchas pandillas. Sí. Y existe un prejuicio, es decir, en general, para la sociedad, las villas, los asentamientos, es lugar donde viven los delincuentes. Así dicho, Agresivos. agresivos, Sí, sí. gente sin trabajo, gente que se dedica a robar. Mira, están pasando ya. Entonces, la pregunta, ¿esto es algo realmente así o ese prejuicio no existe? No, ese prejuicio está, es algo que no
no es la realidad. Nosotros inclusive hicimos un documento que se llamaba Integración Urbana y hablábamos justamente de los valores que tiene el villero. Mostrábamos que el villero, el prototipo del villero es un albañil, un trabajador, que los problemas que tiene la villa son justamente por la ausencia del Estado. Donde uno está ausente, bueno, realmente después, donde queda lejos la escuela, queda lejos un centro de salud, queda lejos una fábrica, bueno, evidentemente es un territorio abandonado. Y las villas en general son territorios que el Estado ha abandonado en forma permanente y sistemática. Y por eso la presencia de la Iglesia vino a suplir en las villas de Capital Federal esta ausencia. La ausencia del Estado. Claro, entonces, si el Estado hubiese tomado la decisión que en el año 68 Carlos Mujica y sus compañeros tomaron, que dijeron, la iglesia la hacemos adentro de la villa, hoy la villa no tendría los problemas por los cuales pasó. Porque las primeras víctimas de la violencia han sido siempre los habitantes de la villa. Claro. Porque si no tenés a quien pedir auxilio, no tenés dónde refugiar, Claro. no tenés una escuela cerca donde mandar a tu hijo. O no un tenés, centro de salud. un centro de salud, Claro. o un club, hablemos de un club. Sí, un lugar donde... Todo tenés que hacer afuera, extramuros. Y vos decís, ¿por qué? Entonces la Mujica y sus compañeros, ¿qué hicieron? La iglesia es adentro. Construyamos la iglesia desde adentro como un vecino más. Que es lo que estamos haciendo en León Suárez ahora, en la Villa Carcova, en 13 de Julio, bueno, en distintos barrios que están allí. Pero digo, en ese momento, en el 68, fue para mí lo más lúcido de ese equipo fue cambiar y decir, no atendamos más la villa desde afuera. Adentro. Vayamos adentro. Adentro, exactamente. Está bien, esto me interesaba marcar esto y también ahora, volviendo al trabajo en la Villa 21, has hablado de todo lo que fueron desarrollando, pero lo importante es que esto lo desarrollaron a partir de qué, a partir de la gente se fue haciendo responsable. Sí, yo creo que lo que rompimos fue ese apotegma que decía que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? Claro. El opio de los pueblos. Nosotros hemos mostrado que la religión es la fuerza que puede cambiar una sociedad. Claro. Y la Villa 21 es el claro ejemplo de un pueblo de fe que logró una transformación y una mejor calidad de vida en medio de la ausencia del Estado, ¿no? Hay algo que te quiero decir que me parece importante de todo lo que has dicho, Pepe. Ustedes ya no trabajaron por, sino empezaron a trabajar con. Cambiaron la preposición. Sí, Es decir, comprometerse desde adentro con la gente. exacto. Y cuando va a decir que el catequista es de la villa, el que cocina es de la villa, el jefe Claro, explorador es claro. de la villa, el que dirige el grupo de hombres de la villa, entonces ya no es un grupo que va a un barrio y entonces, no sé, se terminó, se cortó su trabajo porque se mudó y no pudo ir más, o se cansó y no fue más. No, ya originaste la vida desde adentro. Interno. Y creo claro. que ahí está, hoy día hasta los profesores de la escuela de oficio, tenemos algunos que son de la villa. Entonces, realmente, eso significa realmente la verdadera promoción de la persona, ¿no? Y la valoración. Exacto. Ahora, has mencionado ya por segunda vez, has mencionado el término exploradores. Sí, Quienes hemos leído, hemos tenido la oportunidad de leer tu libro, el libro que han escrito sobre tu historia y tu trabajo, bueno, lo sabemos, pero acá hay mucha gente que no lo sabe. ¿Qué diferencia hay entre los exploradores y los Boy Scouts? bien, yo cuando en el 97 quería un grupo, porque era tantos chicos y no había nada, y yo dije, bueno, voy a traer los Scouts o los exploradores de Don Bosco. Y entonces hablé con los Scouts, hablé con los exploradores de Don Bosco, y no se podía. Entonces dije, bueno, hagamos los exploradores de Cacupé. Entonces hicimos un formato propio para la villa, tomando valores y conceptos de cada uno de ellos. Y bueno, armamos algo sui generis que nos permitía no tener un uniforme, sino solamente un pañuelo. En el caso de Cacupé es azul y blanco, porque son los colores de la Virgen. Y bueno, hemos trabajado eso con los chicos, porque detrás estaba un programa que llamábamos Liderazgo Positivo, que decíamos, tenemos que lograr que los jóvenes de acá se entusiasmen y se empoderen. Entonces está el pibe que está en una bandita, bárbaro, pero en la misma esquina vive otro pibe
que es un pibe que lo lleva de campamento, que le enseña un deporte. Entonces, así fue creciendo estos jefes exploradores y este movimiento que tiene algo de scout y algo de explorador de Don Bosco y se llama Exploradores de Cacupé. Está bien, está bien, está bien. Vamos a tocar, también no vamos a dejar de hablar sobre una temática, estamos llegando al final del programa, sobre una temática que es la temática por la cual muchas veces te convocan, que es el problema de las drogas, pero el problema de las drogas no está en las villas. El último documento de la Comisión Episcopal de la Argentina habla concretamente del problema de la droga en nuestro país y en todos los niveles de la sociedad. Claro. Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido en el trabajo con lo más difícil que son los enfermos de Paco? Yo te diría, es verdad lo que decís, es un problema que atraviesa toda la Argentina. De hecho, cuando fui a Santiago, en cualquier pueblo me llamaban para dar charlas y maestros que estaban preocupados, intendentes, consejos deliberantes que me decían, padre, ¿puede venir a dar una charla? Y bueno, veían el problema en ese paraje, en ese pequeño pueblo, ¿no? Entonces, hoy atraviesa todo. Lo que sí, en los sectores de más vulnerables, el problema se hace más grave, ¿no? Porque los chicos no tienen de dónde agarrarse. Y entonces, ahí es donde el trabajo tiene que ser intenso. Nosotros propusimos el Hogar de Cristo, que es un centro barrial. Creo que tenemos una foto, una imagen del Hogar de Cristo. No sé si el director la tiene. Ahí está. Por ejemplo, sí. Ahí tenés uno de los pasos. Esas también son casas que hemos conseguido para los chicos una vez que se recuperan. Entonces, esos chicos son chicos que se estaban recuperando y que hoy viven en lo que llamamos las casas amigables. Exactamente. Son los pasos, es el paso último, ¿no? Porque los chicos acuden al centro barrial con un problema, llegan al centro barrial, hay un operador terapéutico, un psicólogo, psiquiatra, el sacerdote, va trabajándose el grupo, por ahí tiene algún tiempo de internación en una de las granjas y después se lo sigue, ¿no? Lo importante es que cuando vuelve al centro barrial, el chico sigue siendo atendido por el Hogar de Cristo, ¿no? O sea, no es que terminó un periodo en la granja y se terminó todo, no. ¿La granja dónde está? La granja tenemos en Rodríguez, una para mujeres y otra para varones. Está bien. Rodríguez en la provincia, acá. Acá en General Rodríguez. General Rodríguez. Sí. Bien. Y las casas amigables. Sí. ¿Dónde están? Es parte de lo que nosotros consideramos que es el tercer paso, cuando los chicos ya están en un camino de recuperación. Los chicos a lo mejor tienen su pareja, tienen sus hijos, porque si nosotros agarramos solamente el problema de la persona y la sustancia, nos quedamos cortos. Está el problema del chico con un montón de realidad, ¿no? De qué trabaja, sostenerlo en el trabajo, sostenerlo en la vivienda, en todo, en la salud. Entonces, bueno, es muy importante todos los dispositivos que logremos tener que le den fortaleza al chico. Ajá. Y decime, hay otro trabajo que han hecho que creo también está relacionado con esto y con la villa, que son las cooperativas. Sí, hemos hecho una cooperativa que tiene que ver con los usuarios del Paco, justamente. O sea, son chicos que se ponen a disposición de ayudar y trabajar en la recuperación de los otros. Entonces, se forma una cooperativa y hacen tareas que, no sé, suponete, un centro de salud está de lunes a viernes abierto, pero hoy domingo no. ¿Quién le da los remedios a los chicos que están en la calle? Y bueno, estos chicos de la cooperativa van y llevan los remedios. O los chicos que están internados en las granjas, capaz porque se llevó por cedronar a una granja más lejana, o que visitan los chicos en las cárceles, o que los acompañan a hacer los documentos porque no tienen ni idea cómo hacer un documento, los trámites. Entonces, bueno, esta cooperativa son chicos que ya han hecho un camino de recuperación en el Paco y acompañan a otros para que lo puedan hacer. Maravilla, ¿no? Bueno, nosotros hemos tratado de hablar lo menos posible de esta digamos, de la problemática del Paco, pero hemos hablado también del cardenal Bergoglio, actual papa, y sabemos que le dio
mucho apoyo al trabajo, el trabajo en las villas. Creo que hay una imagen, una foto donde está acompañándote. Acá está. Y creo que me interesa que explicites desde dos aspectos. Desde el aspecto del conjunto de ustedes, digamos, de los distintos sacerdotes, pero también en lo personal creo que hubo un hecho que te golpeó mucho. Sí, es decir, él se implicó, no solamente apoyo, sino el hecho, él se implicó, fue uno más. Realmente creo que él iba a las villas con más tiempo que a otros lados. Él duplicó la cantidad de sacerdotes, éramos 10, pasamos a ser más de 20. Las primeras acciones, estoy hablando de antes del 2003, había que hacer un salón, había que hacer un comedor, y bueno, la Iglesia Diocesana de Buenos Aires buscaba los recursos para poder hacerlo. Eran épocas en donde realmente era muy difícil poder hacer alguna cosa y Bergoglio estaba realmente detrás de estos caminos que estábamos caminando, ¿no? Y bueno, y después cuando en los momentos difíciles también. Él, así como venía a la villa sin ningún problema en el colectivo y atravesaba la villa caminando, no quería que lo acompañaran. Bueno, también en el momento difícil cuando me amenazan, él sale a poner la cara y a defender. Entonces, realmente se ha implicado mucho en todo nuestro trabajo y creo que la gente eso lo reconoce. La gente de la Villa 21 que lo veía permanentemente, tiene sus fotos en la casa y lo conserva realmente como una reliquia, ¿no? Claro. Bueno, Aníbal, estamos llegando al final, estamos llegando pero lo al invitamos final. para otro. Lo que queremos es comprometerte para hacer otro programa contigo, si es posible, pero de la nueva experiencia, digamos, de una experiencia distinta, que fue la experiencia del interior y el regreso de nuevo al Gran Buenos Aires. ¿Cómo no? Te agradecemos la presencia y bueno, y esperamos poder contar contigo en otro programa. Muchas Buenas gracias. A ustedes, buenas noches. Y bueno, Gracias. recuerdan que para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer vozdelosinvisibles@gmail.com. Muchas gracias.